Buenas noches, bienvenidos una jornada más al Espacio NIRAM. Esta misma noche nos ocupa la presentación de una exposición de Jorge Mateu, que es el pintor y artista plástico que tengo a mi derecha, a la izquierda del espectador. Bien, nos acompaña en esta inauguración de la exposición de Mateu el filósofo y escritor ensayista Héctor Martínez Sanz, el cual ha publicado hace muy poco una novela, que esperemos sea un gran éxito, Misión 109, sobre una tragedia aeroportuaria que ocurrió a tiempo A y que es muy emocionante y muy trepidante. Así que invitamos fervientemente a su lectura. También nos acompaña la también artista plástica, Rita Martorell, de dilatada trayectoria, conocida entre otras muchas cosas por su serie de retratos de personalidades, entre los que se encuentran el juez Garzón, el futbolista Eto'o o el novelista Michel Houellebecq, que es su más reciente trabajo. Y bueno, y por último, pues quien les habla, que también tendrá unas palabras para la obra de Mateu. Sin más dilación, yo le cedo el testigo a Héctor Martínez Sanz, a ver qué nos quiere contar al respecto de la obra de nuestro artista de hoy. Aquí tenés el micrófono. Muy agradecido. Bueno, buenas tardes. Yo cuando he contemplado los cuadros de Mateu tenía una visión general en la que por alguna razón entendía que la disposición no estaba siendo al azar o simplemente por gustos de color, sino tenía dos lecturas. La primera era el hecho de que en el lado derecho mío, izquierdo de la sala, tenemos todo lo que son las pinturas de colores más vivos, más fuertes, y en el otro lado de la sala, sin embargo, tenemos, pinturas, técnica mixta, más bien dicho. Tenemos luego todo lo que son el dibujo, el grabado, obras, digamos, más monócronas, más referidas, donde predomina más el dibujo que la línea, que los colores, los collages y demás. Pero luego, además, también entendía, y esto ya es más subjetivo, cómo yo empecé por el lado de favela, y me llamaba la atención también cómo empezaba desde el punto de vista, digamos, social, la alegría, el baile, la danza, el color. De hecho, ahí se nota que estamos ante una persona brasileña, es decir, brasileña-portugués, es decir, por los colores vivos, ¿no? Por ese Brasil, ese Río de Janeiro, esas zonas con colores tan vivos. Por otro lado, íbamos pasando y todo el rato entrábamos ya a cuestiones más, digamos, de la sociedad internas, ¿no? Como en iguales pero distintas, en las que ya no solamente es la alegría, sino que se empiezan a sacar en breves retazos partes, digamos, de Brasil como una cuestión o como una reflexión ya sobre la propia sociedad. Luego ya entrábamos hacia el hombre. En el retrato que tenemos aquí con los cuadrados, entrábamos directamente al hombre, ya abandonábamos el plano social. A continuación yo veía que entrábamos al tema de la religión, al tema del espíritu, al tema del alma, al tema de la naturaleza, y aquí volvíamos también al tema de, en ese caso, la religión, en este caso el del alma. Para después pasar, mágicamente, después de haber hecho el recorrido de la sociedad al hombre, pasar al contrario, a este lado en el que lo que tenemos sobre todo, por lo menos yo he encontrado, eran las animalizaciones, o mejor dicho, personificaciones. Es decir, el ser humano se nos convierte. De pronto vienen una gallina, vienen gatos que toman el protagonismo frente a un hombre que aparece enjaulado, bien se nos presenta directamente con el carácter del homínido, del mono y el grupo, y el individuo y el grupo. Es decir, notaba en la lectura una especie como de intención narrativa, o por lo menos yo lo interpretaba así, luego Mateu me corregirá si me equivoco. Una cosa que a mí me gustaba mucho, claro, yo como soy de los de filosofía, como muy bien ha dicho Diego, dos que a mí me impactaban mucho, más por el mensaje y más por la capacidad reflexiva que tienen, eran precisamente el de la religión y el del alma. Puesto que efectivamente en la obra de la religión tenemos, por un lado, el collage, que lo trabaja mucho Mateu,
lo teníamos con esa línea roja que parece un hilo de sangre, que atraviesa todo un fondo oscuro, con lo cual el contraste es muy llamativo. Es una de las obras a las que primero dirigimos la mirada porque nos impacta ese color rojo. Y llevaba la leyenda, desde aquí no la leo, pero la recuerdo como algo así: si es la religión el reflejo del hombre, o es el hombre el reflejo de su cultura y su religión, ¿no? Es decir, ¿quién ha creado a quién, o quién ha influenciado a quién, o quién ha formado a quién realmente? Si verdaderamente podemos hablar de un sentimiento religioso innato dentro del ser humano, o si es una invención nuestra absoluta, ¿no? Luego, las escenas del fondo, todo el cuadro la verdad es que es bastante, o al menos a mí me lo parece, como digamos, violento a la mirada o agresivo. Sí, es decir, hay mucha violencia dentro de esta obra. Vemos las imágenes en oscuridad, vemos los rostros, en esta obra en concreto inserta la fotografía, además junto con el collage. Vemos los rostros, digamos, casi podríamos decir asesinos, ¿no? Y era una de las obras que a mí más me impactaba y que más me llamaba a reflexión, en tanto que yo siempre voy a ese lado filosófico. Y claro, inmediatamente yo conectaba con esta otra obra de aquí que tenemos, que es Alma, en el que yo entendía por lo menos como una pintura así de trazos. A mí me recordaba por lo menos los trazos del dibujo renacentista, el rostro y la calavera. Y la pregunta que se hacía Mateu era, ¿dónde está el alma? Que me recordaba dos cosas. Me recordaba el ámbito literario a Shakespeare con el ser o no ser, enfrentado a su calavera, ahí la cuestión. Y también la anécdota de un médico que no recuerdo cómo se llama, que decía aquello de: he abierto muchos cuerpos y jamás he encontrado algo que pudiera llamar alma, ¿no? En este cuadro, en esta pintura técnica mixta con collage también, a mí me gustaba reflexionar, sí, sobre todo con esa dualidad del hombre carne, del hombre esqueleto que queda después del hombre carne. La carne está viva, el esqueleto está muerto, entonces ¿dónde ha quedado eso? ¿Dónde está el alma de las personas cuando hacemos crímenes, los crímenes que cometemos? De ahí también otra vez la tensión violenta, por así decirlo, de esos hilos que más parecen lágrimas también que caen del rojo, que por eso también me comunicaba con aquello. Es decir, religión, alma y al mismo tiempo violencia, ¿no? Conceptos que parecen dispares y paradójicos. Por eso nos enfrentan mucho. Luego ya, dentro de las obras, para ir terminando, a mí me hacía mucha gracia, era esta, creo que es de aquí, la de la naturaleza, la de Caos se llama, y me hacía mucha gracia sobre todo por el colorido y por el hecho de la abstracción a la que lleva la figura humana, redondita como yo, y además con los rostros pálidos y representando las caras simplemente con los dos puntos y la línea, una abstracción absoluta del rostro, y aún así conseguías un efecto tétrico de los personajes, frente al colorido, a las flores, a la naturaleza que está efectivamente recuperando todo eso que digámoslo así, se le ha robado, ¿no? Creo que tú mencionabas, era la belleza artificial frente a la belleza natural, y claro, siempre va a ganar la belleza natural en este caso. La artificial siempre cae en ruina, porque la tenemos que mantener, la natural se mantiene por sí sola, ¿no? Este me gustaba muchísimo por eso, por los colores, luego además con los collages a mí siempre me ha gustado esto de la obra, digamos, en relieve, ¿no? La tan ansiada tercera dimensión dentro del arte plástico, que siempre siempre es digamos, un engaño sobre una superficie plana de 2 dimensiones el representar con la perspectiva las 3 dimensiones. ¿Por qué no sacar, digámoslo así, con el collage? ¿Por qué no sacar la pintura del cuadro, ponerlo en relieve, ¿no? ¿Por qué no utilizar otros materiales? Y ya para terminar, dentro de estos de aquí, el que más, digamos, me enganchaba con lo mío, por así decirlo, con mis estudios y mis lecturas y demás, era este de aquí, que lo referenciabas como la madre castradora, ¿no? Es decir, y tenemos unas fusiones muy interesantes en este, porque en realidad la figura solamente es una, y me recordaba mucho a esas maneras, por ejemplo, que tenía Dalí, de fundir varias figuras en una, y depende de por dónde mires encuentras una cosa u otra y vas reconociendo elementos, ¿no? Que en este caso tenemos por lo menos 2 personas, tenemos la gallina, y luego tenemos la comunicación entre el pecho de la mujer gallina, entre medias, conectado con lo que sería el hijo o hija, que tampoco me queda porque es bastante, me parece a mí por lo menos el personaje, bastante andrógino, enganchado al pecho para amamantar, ¿no? Sí. Pero amamantando además creo recordar que en este también aparecía la máscara de gas.
Sí. Es decir, aparece como un elemento amenazante, ¿no? y castrador al mismo tiempo, porque tapa el rostro, tapa la identidad y hace que simplemente dependas absolutamente de lo que es el personaje materno, ¿no? Sí. A mí personalmente me ha encantado la exposición, ya digo, por el colorido y sobre todo por los fondos reflexivos que encontraba en al menos estas 3 pinturas. Me encantaría estar horas y horas hablando de cada una de ellas, pero no podemos, o yo no puedo, tengo que ceder el testigo a don Diego y a doña Rita para que ellos también puedan hablar y no ser tan acaparador. Pero sí me gustaría darte la enhorabuena, mi felicitación y desde luego desearte todo el éxito del mundo con una obra como esta. Bueno, pues voy a tomar yo el uso de la palabra y comenzar diciendo que lo primero que pensé o que se me vino a la cabeza al afrontar la obra de Mateu fue: este señor es eminentemente un fabulista, y no lo digo en términos peyorativos, sino en la línea en la línea esa que sigue una tradición española muy nuestra, que es la de Iriarte y Samaniego, que son escritores que utilizan a los animales humanizados para transmitirnos historias con un fondo moral, con una lectura ética, ¿no? Entonces yo veo que tú manejas mucho tanto la animalización como la humanización del animal. Y entonces también veo ahí, porque en tu currículum figuraba que has sido diseñador, has trabajado también en esa vertiente. Ajá. Y también veo ese componente de ilustrador. Sí. Precisamente son muy ilustrativos tus cuadros y tus distintas obras. También me gustaría decir que, entre otras cosas, he visto que a través del cauce de la obra plástica, tú, digamos que simplificas ideas, o las haces gráficas. Las simplificas, pero a la vez las sublimas. Claro, es una manera, a ver, yo que hablaba con Rita antes, a mí me gusta hacerme, digamos, dos personas: el diseñador gráfico que hace el trabajo muy limpio, porque intento ser muy directo en el mundo gráfico, pero en la parte artística intento poner cosas, algo muy nítido que está en la cara de la persona para ver, pero también me encanta dejar detalles para que la persona pare y vea y observe que, por ejemplo, una mirada, dentro del ojo hay un detalle que si la persona pasa rápidamente no va a percibir lo que hay. Entonces, yo entro en otro Mateus cuando hago mis cuadros. Yo intento poner, ¿cómo diría?, detalles subliminales, gracias, en todos mis trabajos, para que la gente pare y piense, piense por qué lo hago, o de alguna manera, tocar en algo en la persona, en un sentimiento, en el misterio que es el ser humano. Sí, efectivamente, y eres muy discursivo, tienen un fondo muy discursivo. Yo pienso que hay una dialéctica previa y luego son objeto de mucha discusión posterior. El analizarlos, pues además eres muy alegórico, planteas alegóricamente muchas cuestiones. Luego también he visto que es una obra muy diversa, tanto técnicamente como en los motivos. Entonces yo diría que, más que ausencia de una coherencia de obra, porque no es una obra coherente, o sea, lo es, diría que dentro de que hay unos temas y tal, y unos trasfondos trasladados técnicamente de una manera muy diversa, precisamente la coherencia estaría en la variedad expresiva. Tú eres coherente a través de tu variedad, en los formatos, claro. Eso ya es una... ¿Me permites? Sí. Como había hablado antes contigo, uno de los pintores que respeto muchísimo, como respeto a todos, pero a principio de mi, digamos, carrera profesional como pintor, yo me basaba mucho en Leonardo da Vinci, los renacentistas. Y Leonardo da Vinci fue una persona que no solamente fue pintor, fue mil cosas. No es que no quiero hacer lo mismo, no, eso no, pero yo creo que el artista puede intentar con varias técnicas escribir el mismo texto, pero de varias maneras.
Entonces mi idea es esta, intentar de varias maneras pasar lo que estoy sintiendo. A poder ver que las obras son distintas, pero creo que al final habla de lo mismo, pero de maneras distintas. Entonces la idea es esta, es nunca parar solamente a hacer el blanco y negro, no, hacer blanco, negro, rojo, amarillo, hasta intentar siempre con eso explorar el mundo del arte, que el mundo del arte es inmenso, es grandísimo, junto con el mundo del ser humano. Entonces juntar los dos y con eso no estar, repito, no parar en lo mismo, que la verdad a mí me aburre un montón si tengo que hacer lo mismo siempre. Para eso ya está mi trabajo. Muy bien. Y otra cosa que yo también he percibido es que no hay, o sea, no se refleja el movimiento en sí. El dinamismo de los cuadros, que lo hay, viene por la vía de una tensión emocional. Sí. Más que nada, el ¿verdad? momento que estoy pasando, el momento que estoy pasando, lo que me pasó hace tiempo pero guardado. A ver, Rita hace poco me preguntó sobre el cuadro El Alma, ahora pensando, y justamente fue en el momento, juntando las dos cosas, el momento de la muerte de mi padre, y hablaba con Rita sobre eso, sobre mi padre era espiritista, y hablaba mucho sobre el alma, pero cuando hice el cuadro, yo no pensé en eso, yo no pensé en mi padre, vino normalmente en mi cabeza, pero ahora hablando con Rita, Rita me preguntó por qué, y yo dije, no me pregunte por qué, pero ahora pensando bien como el consciente trabajó en mi cabeza, como me puso el cuadro en mi cabeza y yo no percibí eso. Entonces, eso es algo que intento, digamos, no agarrarme, digamos, no hacer del inconsciente consciente. Prefiero ser llevado por mi inconsciente y hacer lo que hago. Me gusta un montón. Ajá. Y otro rasgo, ya para terminar yo mi intervención, que me ha llamado la atención es que en tus obras apenas hay fugas. No hay puntos de fuga, perspectiva. No, Quizá en ese hay algo, pero digamos que son escenas en contextos planos y oníricos, ¿no? Y ahí también he visto yo una concomitancia con el pintor austriaco Gustav Klimt, ¿sabes? En esos ajedrezados polícromos en los que llegas a ingresar al personaje, y es como un todo. O sea, el contexto lo absorbe todo, personas, personajes, animales, humanos animalizados, etcétera, ¿no? Sí. Es una obra, un orbe total en el que tú te has erigido en demiurgo y nos has presentado una idea. Como que toda la obra está en primer plano, todo está en primer plano. Y, a ver, como dije antes, me gustan los detalles, pero me gusta los detalles que se perciban también, que la persona pare para percibir. Entonces, yo intento siempre poner todo en primer plano para que la persona no perca nada, no deje de ver nada, porque yo como todo padre o toda madre me encanta lo que hago, me gusta lo que hago, entonces me da pena que la gente no vea lo que siento en este momento cuando hago cada cuadro, ¿no? Muy bien. Y bueno, ya por último va a intervenir una colega, Rita Martorell, la pintora, y desde su punto de vista, que es el tuyo, el del artista plástico, pues te va a formular unas preguntas. Te paso el testigo ahorita. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Y bienvenido a Espacio Niram. Yo quería preguntarte, bueno, referente a las técnicas, que son muy distintas, ¿cuál es el motivo? O sea, ¿es los temas o las etapas que te hacen cambiar de técnica? Vale, bueno, mira, los primeros 5 cuadros, que hay mucho de collage, la idea vino después de un viaje a Brasil con mi pareja, y percibí Brasil, mi familia, todo muy distinto. Entonces vino una explosión de ideas. Y el collage es una técnica que siempre busqué hacer, pero con miedo. No tenía, digamos, yo no me veía capaz de juntar el collage con la pintura. Pero después que vine de Brasil, vine con la idea de, digamos, romper con miedos de mi cabeza. ¿Vale? Entonces, y el collage me ayudó muchísimo a interpretar lo que estaba sintiendo en ese momento. Entonces, no es que hice el collage solamente en esta época, en ese momento. Voy a seguir haciendo, quiero seguir haciendo.
Pero yo lo que buscaba en ese momento, el collage me serviría. Está guardado todavía muchas ideas mías del collage para el futuro. Y el grabado es algo que viene desde la época de la universidad. Yo os confieso una cosa, cuando entré en la universidad no sabía lo que era el grabado, porque en Brasil de los años 80 el grabado, nadie sabía lo que era el grabado. Para mí el grabado era como una ilustración, ilustrar con grafito, lápiz y papel. Pero cuando empecé a entrar en la universidad, en el taller de grabado, percibí que el grabado era mucho más, era un mundo muy bonito, muy fascinante, que me encantó. Entonces, yo me formé en grabado, me encanta tener el diploma de grabador, y aquí en Madrid, hace 2 años, volví a un taller de grabado. Entonces, el grabado, la técnica de grabado como que me hace recordar de la universidad, una época que estaba muy a gusto conmigo mismo, estaba en mi mundo. Entonces el grabado como técnica va a estar siempre, que no quiero perder como perdí antes, va a estar siempre. Y vamos a hablar también del tema de la ilustración. Hay un cuadro mío que se llama Nosotros, que mezclé también técnicas, pastel seco y bolígrafo. También bolígrafo como collage es una técnica que quería hacerlo, pero también tenía miedo. Pero paré y pensé, caramba, si no intento, no va a salir nunca. Entonces las técnicas son dependientes de periodos, de momentos, son dependientes de mis ganas de explorar más y más y más. ¿Y cuál es la técnica que te sientes más identificado y que estás practicando, utilizando ahora más? Ahora mismo estoy en un taller de grabado, pero, coitado, mi pareja se queda loco conmigo porque muchas veces dejo la casa hecho un desastre, porque con basura, con papel, con pintura, yo tengo que poner sábanas por todos los lados. Pero sí, el grabado, claro, se hace más fácil porque voy a un taller, no estoy en mi casa. Pero si pudiera, viviría en un taller de pintura, una sala amplia, grande. Y no sé, el grabado hoy por hoy es la técnica que utilizo más, pero estoy siempre con papel y lápiz en la mano, dibujando, ilustrando algo. Más ilustrativo. Incluso tengo unas ideas de libros que están en mi ordenador, con ilustraciones mías y textos míos. Texto también es una cosa que tenía miedo, pero ahora estoy entrando un poco más en este mundo. Sí. Luego quería preguntarte si por alguno de los aspectos de tu obra crees que tienes herencia del arte latinoamericano. Mira, herencia de arte latinoamericano creo que no, pero porque siempre mirando obras de artistas más europeos do que latinoamericanos. Incluso, no sé si, a ver, en Brasil estávamos en una época muy isolados del mundo, mesmo viviendo en Latinoamérica, nosotros no teníamos contacto con otros países de Latinoamérica. Era solamente una élite, un pequeño número de gente que conocía, pero yo, pueblo normal, no conocía los otros países de Latinoamérica. Entonces eso no me dejó contactar con los artistas. Conozco a Rivera, a Frida Kahlo, conozco, pero porque son muy conocidos, pero los, digamos, entre comillas, los normales, no. Entonces yo siempre contacto que en mi época era más fácil contactar con los europeos. Entonces con libros de artistas europeos. Yo puedo decir que la técnica, sinceramente, no veo similitud con otro artista. Creo que sí, los colores, cuando quiero poner los colores, yo pienso mucho en los colores tropicales. Ahí está en mi sangre. Para mí es más fácil. Y el aspecto espiritual quizás también un poco. El espiritual, como os dije antes, mi padre era espiritista, a pesar que yo no tengo religión, pero yo viví dentro de una cultura llena de religiones, llena de manifestos, de santos, de santerías, de iglesias. Yo fui a varias religiones para incluso buscar algo para mí en mi época de Brasil.
Entonces eso me facilitó a contactar con teologías, con ideas, con obras, pensamientos distintos de lo mío. Entonces, espiritualidad, creo que es más, digamos, como dijo mi compañero, más el aspecto de la naturaleza, que me llama mucho más la atención do que la propia religión. Porque veo algunas de tus obras y me recuerdan un poco como referencias de México por el color, Sí. no sé si a ti... Mira, la verdad, como dije antes, es unos colores tropicales. México está dentro de este padrón tropical. Puede ser que sí. Por ejemplo, te puedo dar un ejemplo fácil. Mi pareja es de Argentina, pero de Argentina, a pesar que está al lado de Brasil, no utiliza los mismos colores. Entonces nosotros al principio teníamos peleas constantes en la casa para saber cómo decorar la casa, porque yo quería muchos colores, mi pareja no, él no quería. Entonces, a pesar que estaba al lado de Brasil, había esta cosa de que me decía siempre, sois de otra dimensión, sois otro mundo, sois muy colorinches. Pero es verdad que para nosotros poner un rojo, un amarillo es muy fácil. Incluso yo hago un esfuerzo tremendo para no poner un amarillo, porque a mí me hace falta un color muy fuerte. Pero así, México específicamente, no sé qué decirte. A ver, es verdad que sí, que el momento que entré en la universidad, que empecé a estudiar historia del arte, empecé a entrar en contacto con el mundo del arte, sí, vi muchas cosas de México. Puede estar guardado en mi inconsciente, como muchas cosas más. No te puedo garantizar nada, pero no descarto, no, está ahí. Bueno, a mí me gustan mucho algunos dibujos como, por ejemplo, la ilustración de... Nosotros. Sí, que está unos seres humanos con cabeza de cebra, cabeza de elefantes y seres fantásticos. Me gusta mucho el grabado pues con medio cuerpo de pájaro. Y a mí estos seres fantásticos un poco surreales me recuerdan, yo no sé si para ti pues ha sido influencia Marchagall. Mira, más que fue un momento que, por ejemplo, La Madre Estrago, fue un momento que empecé con la terapia, ¿vale? Fue más lo que estaba sintiendo en el momento de romper con barreras en mi cabeza, de la cosa muy de mi madre castradora, todo esto. Entonces quería explorar mi inconsciente. Marchagall me encanta, pero la verdad que cuando hice este cuadro, principalmente La Madre Estrago, este grabado, la verdad que no pensaba en ningún artista específico. Lo que quería mismo es poner para afuera todo lo que yo sentía, poner para afuera mis sentimientos en el momento. Como dije antes, en la universidad tuve contactos con artistas, pero como nosotros sabemos también que nuestro inconsciente nos engaña muchísimas veces, nos guarda sorpresas increíbles en la cabeza, puede ser que pueda haber alguna influencia, sí, como los colores de México. Y creo que la verdad el ser humano es un pedazo de otro ser humano, ¿sabe? Entonces con eso creas tu propio mundo. O sea que ha sido casualidad. Casualidad, sí. Sí, bueno, yo también identifico un poco tus grabados de mujeres así voluptuosas, un poco con la estética del gran ilustrador inglés Vers. No sé si tú has querido crear también esta atmósfera fatalista de Vers. Mira, otra vez más digo sobre el inconsciente. Las mujeres voluptuosas, perdón, que hay palabras en español que todavía no... Entonces, a ver, yo creo que va más por mi experiencia personal. En mi familia, las mujeres tienen mucho pecho y muchas... son grandes, muchas curvas, son grandes. Entonces, por ejemplo, hoy por hoy se ve una mujer con poco pecho, a mí me parece muy raro esto. Claro, estoy acostumbrado a ver las mujeres con mucho pecho, mucho volumen, muy grandes, mujeres con mucha fuerza. Y mi familia son así. Mi familia es una familia muy matriarcal.
Entonces yo creo que va más por eso, por mi visión de mi familia, ¿sabe? De mi madre, de mis tías, de lo que veo, mujeres grandes, poderosas, con fuerza más incluso que los hombres. Entonces creo que la figura femenina va a estar siempre marcada en mis trabajos. Sí, porque el tema es el peso del amor. Sí. Entonces, por eso te preguntaba, ¿es un aspecto fatalista que tú lo...? Mira, el peso del amor es una colección que estoy preparando en casa, pero también habla sobre esto, habla de sentimientos. Más porque, ¿cómo puedo explicar? Habla sobre, hoy por hoy, mi pareja y yo conocemos muchísima gente que está soltera, principalmente en el mundo homosexual está muy soltero. La gente busca algo, pero nunca se concreta nada. El peso del amor habla de eso, de esta cosa de que voy a tener pareja, vale, pero voy a dejar de ir de marcha, voy a dejar de estar con mis amigos todo el rato, voy a poder sostener este peso de esta relación. Entonces por eso que la colección que estoy preparando, que son de mujeres muy gordas, muy grandes, que habla sobre eso, sobre este peso de una relación seria, de saber separar lo que es una relación de lo que es la marcha, los amigos, saber coger con responsabilidad realmente lo que quiere, saber lo que quiere. Sí. Y digamos, el estilo de estos grabados, también no sé si has querido, o sea, reflejar un poco el hedonismo. No sé. Mira, hablas del peso del amor. Sí. O en general. Del peso del amor. El peso del amor, mira, vino a partir de un momento que estaba en mi trabajo por la noche, mirando internet y descubrí un fotógrafo italiano muy bueno que hizo una colección con las señoras gordas. Vale, entonces automáticamente me encantó y guardé las fotos. Y vino la idea de crear, a ver, mi pareja es psicoanalista, entonces siempre estamos hablando sobre temas, algo interesante, siempre hay un debate entre nosotros y le pregunto muchas cosas. Entonces, a partir de ese momento que le enseñé las fotos, le gustó y vino la idea de crear esta colección. Entonces, no es en sí que digamos, la fotografía, pero lo que pasaba la fotografía, lo que me pasó, digamos, surgió la idea de esto, del peso del amor. Sí. Y esto, he visto en diversos grabados y dibujos tuyos, pues, la máscara antigas. Ah, sí. ¿Qué significado tiene para ti? La máscara es más, digamos, una limpieza de lo que veo afuera y de lo que quiero poner para afuera yo. Para lo que quiero poner de mí, pero algo filtrado. Algo... Mi última pregunta. Sí. Bueno, he visto, por ejemplo, esta obra que me parece se titula Todas iguales y pero distintas. Que tiene, bueno, un volumen. Esta obra es como un relieve casi escultórico. Con esto quería preguntarte si has pensado también en trabajar con la escultura como medio de expresión. Mira, con la escultura, no, exactamente, solamente la escultura no, pero el collage con 3D, con papel maché, sí, hacer más. Este cuadro específicamente te puedo explicar que hay dos partes, ¿no? La parte que está, digamos, más pixelada, que habla sobre cómo yo veía mi país, mi familia antes, y la otra parte que es más nítida la foto, como veo ahora. Entonces, y también hay una conectación muy familiar en este cuadro, y también la idea de poner el 3D vino porque yo quería enseñar los senos, los pechos muy grandes. Entonces, la única idea, la idea que tuve en la cabeza es ponerla en 3D. Pero explico por qué. Mi madre es una mujer que hace 40 años atrás tuvo cáncer de pecho, tuvo que quitar un pecho. Y eso en mi cabeza, yo era un niño, se quedó muy guardado en mi cabeza esto, el pecho, la imagen del pecho. Entonces yo quería también ver la representación de la mujer, hablar sobre mi familia. Y la parte, digamos, fuerte de mi familia es mi madre. Hablar cómo veía mi madre antes,
o mi familia antes como la veo ahora. Entonces por eso que pensé, ¿cómo que voy a representar a mi madre de una manera muy fuerte? Entonces es algo que me marcó mucho en mi infancia, es la operación del pecho. Entonces pensé, voy a juntar las dos cosas, pero quiero que eso se sobresalga de todo. La idea es esta, pero la escultura, solamente la escultura, creo que no me atrevo. Creo que es algo... La fotografía sí, pero la escultura es muy bonito, pero no es mi camino. Ahora no. No sé el futuro, pero ahora no. Bueno, pues muchas gracias De nada, a por vosotros. deleitarnos con tu exposición y enhorabuena por la versatilidad que tienes. Muchas gracias. Y bueno, que puedan ustedes disfrutar. Paso la palabra. Bueno, pues ya simplemente cerrar el acto, agradecer a todos los asistentes su presencia y bueno, pues ha sido un placer contar con la intervención de Héctor y de Rita Martorell y un placer también asistir a este duelo de titanes de las artes plásticas en las que un artista ha solventado unas dudas a otro y con la conclusión de que todos hemos quedado más ricos, así que ha sido un auténtico placer y nada, recomiendo a la gente que se pase a ver la exposición y que la disfrute y si quieren adquirir, pues aquí estará durante un tiempo. Enhorabuena, Mateo, un fuerte aplauso, por favor.